Los motores son básicamente elementos actuadores o bien prácticamente elementos de salida que convierte corriente eléctrica en mecánica, es decir, movimiento. ¿Sí? En el momento que suministramos esta energía, pues obviamente girará en un sentido o bien en otro, dependiendo la conexión y siempre y cuando cumplamos con los elementos de potencia. Esos obviamente dependiendo de su construcción y también sus elementos también que le permiten dar mayor potencia o no, generan una variable que se llama torque, es decir, la capacidad de arrastre que tienen ciertos motores ante determinado peso. Incluso algunos motores llegan a ser tan potentes que requieren de motorreductores, es decir, que administren la potencia sin necesidad de dejar de suministrar la energía necesaria. El funcionamiento básico de un motor DC está básicamente explicado en este GIF. Si contamos con ciertos imanes permanentes que se llaman estatores y un conmutador. En lo que nosotros conectamos a un motor de corriente directa son enlaces cobillas. Aquí obviamente pueden ir positivo y negativo. Esto obviamente genera, a fin de cuentas era una bobina, genera obviamente campos de atracción y de repulsión que se manifiestan en el movimiento del rotor o las bobinas que están conectadas a los estatores, en una acción de rechazo y atracción y dependiendo de la potencia que tenga el motor va a girar de manera rápida o bien de manera lenta. La interacción de los campos magnéticos se explica más o menos así. Tenemos obviamente ciertos campos magnéticos que se atraen en un momento y se rechazan en el otro. ¿Sí? Esto es lo que provoca un movimiento mecánico de un motor de corriente directa. Para poder controlar el giro de los motores sin necesidad de tener que estar moviendo las fuentes, hay configuraciones de circuitos que se llaman puentes H. ¿Sí? Los puentes H generan una inversión teórica del flujo de corriente, o bien la orientan en un sentido y luego en el otro, para que el motor gire en un sentido o bien en otro. Hay distintas configuraciones de puente H, sin embargo todos hacen la misma función. Existen los puentes H con transistores BJT, que bien pueden ser todos NPN o bien pueden ser combinaciones de NPNs y PNPs. Se pueden contar con combinaciones entre transistores BJT y transistores MOSFET, que son controlados por voltaje y obviamente son de mayor potencia. Se puede hacer también el puente H con relevadores, que también es activación y desactivación. O incluso también de las maneras más sencillas, se hace con circuitos integrados o módulos. El más famoso de ellos es el circuito integrado L293D. En sí, ¿cómo funciona un puente H? Tenemos aquí el diagrama y viene siendo con transistores BJT, ¿sí? En los cuales son 4 de tipo NPN, contamos con 4 diodos, un motor al centro y en este caso 2 fuentes de poder, una que es propiamente la que requiere el motor para funcionar y otra que es con un switch que sirve como conmutador o activador. De manera que podemos observar que ciertas parejas de transistores están conectados entre sí. Por ejemplo, lo que es el transistor Q2 o bien el transistor 2 está conectado propiamente con el Q3, mientras que el transistor Q1 está conectado con el transistor Q4, es decir, están cruzados en su activación y cuando se activa uno inmediatamente se activa el otro. Cuando nosotros activamos en un sentido, dejamos que la corriente proveniente de la fuente de 12 volts fluya en el sentido que marcan las flechas. Los diodos en los primeros 1 y 2, como están en inversa al sentido de corriente, no permiten el flujo directo hacia el motor, sino que pasa por el primer transistor, en este caso el Q1, ¿sí? El cual pues obviamente con el voltaje de 5 volts y la corriente que se genera con la resistencia de base aquí, activan el transistor y permite el flujo. Esto permite que gire en este sentido. Y también como el transistor Q4 está conectado a la par, ¿sí? Hace el mismo efecto, se produce aquí y también se activa. Lo que permite es el flujo de corriente de positivo a tierra y esto, al menos en este gráfico, se muestra como si girara hacia la derecha. Si nosotros activamos el par de transistores, ahora la corriente fluye en este sentido. Igual fluye por la misma vía,
También los diodos en inversa bloquean el flujo por aquí, se activa el transistor Q3 y también la corriente sigue fluyendo ahora en sentido contrario. También para que la corriente no fluya directamente a negativo y no encienda y no apaga el motor, también los diodos 3 y 4, al igual que en el otro ejemplo, obviamente actúan en inversa y permiten que el flujo vaya directamente hacia el transistor Q2. Esa es la función de los puentes H. Analizando en este caso en concreto, tenemos un motor que necesita 12 volts para funcionar con un mínimo de 40 mA para mantenerse activado, es decir, la corriente mínima que se tiene que garantizar. La bobina interna del motor registra una impedancia interna de 60 ohms. Este requiere transistores o elementos que soporten un consumo de 480 miliwatts. Realmente no es muy alto, ¿sí? Y se puede distribuir obviamente entre los dos. Y obviamente mediante un pulso positivo en alguna de las dos terminales, pues obviamente debe activarse para que gire en un sentido o bien en el otro. En el caso del requisito de diseño para la etapa de potencia, pues sí, hay que hallar un transistor que permita generar como mínimo la corriente necesaria que demanda nuestro motor y también que el voltaje colector emisor que soporta, obviamente sea acorde a lo que marca el motor. ¿Sí? El modelo de transistor también tiene que ser capaz por sí solo de disipar la potencia que el motor genera cuando se activa. También hay que encontrar o despejar la resistencia de base mínima necesaria para poder garantizar que esa corriente se active con el pulso digital. Aquí la activación de los transistores, como se hace en pareja, pues sí, el análisis de un transistor se aplica para todos los demás. Si, como van Q1 con Q4, Q2 con Q3, yo puedo analizar simplemente Q1 y eso va a ser el mismo para el análisis para Q3 y lo mismo para todos los demás. Aquí las corrientes en este caso entre los pares se suman. Entonces vamos a hacer un análisis para que los transistores generen por sí solos 20 mA y 20 mA para que sean 40, o bien que entre los dos generen 40 para que nos dé un total de 80 miliamperes de flujo. Ok, tenemos aquí en este caso un transistor, un 2N2222A en encapsulado TO39. Vemos ahí de acuerdo a sus características si este cumple con los elementos necesarios. Vemos aquí que la corriente de colector que es capaz de amplificar es de 0.8 amperes, es decir, 800 miliamperes, más que suficiente para poder activar nuestro motor. La potencia en este caso que disipa aproximadamente nuestro transistor, ¿sí? Está entre lo que es máximo 1.8 watts, es decir, es suficiente. Incluso para estos modelos es medio watt, entonces ahí es también suficiente. Es decir, este transistor aguantaría sin ningún problema. Y en este caso el voltaje colector emisor máximo soportado sería de 40 volts. Ahí tenemos el motor demanda 12, entonces es más que suficiente. Para la beta del transistor, en este caso vamos a ocupar la más alta. En este caso sería hasta 300 unidades. ¿Sí? Para la ganancia de nuestro transistor y va a ser el análisis para tanto 20 mA como para 80 mA.